los invito a que sigamos estudiando la historia de Roma. Por eso en los próximos minutos vamos a comenzar a ver cómo se produce la caída del Imperio Romano de Occidente. Caída que marcará el fin del imperio en el año 476 después de Cristo. Pero antes de llegar a este año, es importante que nosotros veamos este mapa para reconocer en color amarillo lo que era la zona del Imperio Romano de Occidente para aquel entonces. El Imperio Romano va a conocer su mayor extensión o conquista de territorio con este señor que vamos a ver en esta foto, que es ni más ni menos que el emperador Trajano. Trajano estuvo en el poder desde el 98 al 117 después de Cristo. Trajano era un general español y había conquistado la Dacia, Arabia y también la zona de la Mesopotamia, entre otras regiones. El sucesor de Trajano será ni más ni menos que el emperador Adriano. Adriano estuvo en el poder desde el 117 al 138 después de Cristo. Y supo ser también uno de los emperadores más importantes o destacados del imperio porque fortaleció las fronteras y reformó el ejército, convirtiéndolo en un ejército mucho más poderoso y temible, sobre todo porque el Imperio Romano tenía amenazas constantes de invasiones de los pueblos bárbaros que rodeaban a su territorio. Ahora bien, luego de Adriano vendrá uno de los emperadores, si se quiere, más destacados o más reconocidos del Imperio Romano de Occidente, que será este señor que estamos viendo aquí, Marco Aurelio. Marco Aurelio estuvo en el poder desde el 161 al 180 después de Cristo. Y tal como escuchábamos en el video anterior, en los comienzos del Imperio de Roma, donde ya comentábamos un poquito adelantándonos qué era de la vida de este hombre, Marco Aurelio no era muy querido por el pueblo. Él había luchado mucho contra los pueblos bárbaros y había realizado persecuciones a los cristianos. Por ende, no era muy querido, como decíamos, por la población del imperio. El hijo de Marco Aurelio será su sucesor, y es este señor que vemos aquí llamado Cómodo, que de Cómodo no tenía nada. Cómodo estuvo en el poder del 180 al 192 después de Cristo. Y no podemos resaltar grandes características, vamos a nombrarlo simplemente para que nos quede en claro que Marco Aurelio tuvo un sucesor que fue su hijo. Ahora bien, Cómodo es asesinado. Y una vez que pobre Cómodo es asesinado, va a tomar el poder este señor que estamos viendo aquí, que es ni más ni menos que Septimio Severo. Septimio Severo estuvo en el poder desde el 193 al 211 después de Cristo. Y entre las características de su imperio, de su etapa imperial, podemos decir que él iniciará lo que se conoció como la dinastía de los Severos, una de las dinastías más importantes del imperio. Además, él va a restablecer, si se quiere, la unidad dentro del imperio. Muy bien, ¿qué va a pasar? Una vez que se establece esta dinastía de los Severos y los años pasaban, va a empezar una etapa de crisis. Comienza una etapa de crisis. La vida durante todo el Imperio Romano, como vamos viendo a lo largo de nuestros videos, fue muy tumultuosa y se iba modificando con el paso de los tiempos y también dependiendo del emperador que tenían. Por eso, lamentablemente, al imperio de Septimio Severo se le podrá adjudicar una etapa de crisis también, tal como pasaba con muchos emperadores. En el momento, en esta etapa de crisis, muchos emperadores eran nombrados por los ejércitos y morían asesinados, por lo cual imagínense que nadie quería ascender al trono en aquel entonces. Ahora bien, vamos directamente a lo que fue la etapa del fin del imperio.
Y para eso vamos a tener que hablar de un personaje muy importante, porque pasados muchos años aparecerá en escena un emperador, si se quiere, uno de los emperadores más conocidos del Imperio Romano, que vamos a ver a continuación en nuestras imágenes. Este señor que vemos arriba de nuestro mapa es ni más ni menos que Constantino. Constantino estuvo en el poder desde el 306 al 337 después de Cristo. Y supo ser todo un reformador, porque él va a trasladar la capital del imperio, que estamos marcando aquí, hasta Constantinopla. Y es aquí donde los historiadores consideran que se establece la verdadera división del Imperio Romano de Occidente con respecto al de Oriente, marcado el de Occidente en color verde en nuestro mapa y el de Oriente en color amarillo. Entonces, se puede decir que entre las grandes reformas de Constantino, esta fue la más importante o una de las más importantes. Los emperadores que le van a seguir a Constantino tuvieron que oponerse al creciente peligro que ocasionaban los pueblos bárbaros, ya que estos amenazaban desde hacía tiempo el imperio. Entonces hacían que el imperio entre constantemente en crisis internas. Ahora bien, como decíamos, durante varios años el Imperio Romano estuvo regido por diferentes imperios, pero va a aparecer posteriormente un imperio, o un gobierno, mejor dicho, del imperio tripartito. Gobierno tripartito. ¿Y por quién estaba formado este gobierno tripartito? Por Teodosio, por Graciano y también por Valentiniano II. Valentiniano II. Ahora bien, una vez que mueren Graciano y Valentiniano, Teodosio queda al poder. Y es aquí donde a muchos historiadores o investigadores les surge la pregunta, porque consideran que es con Teodosio que se hace la división exacta del Imperio Romano, tanto en Oriente como en Occidente, ya que Teodosio, antes de morir, va a dividir al imperio dándole a su hijo Arcadio la zona del Imperio Romano de Oriente y a su hijo Honorio le dará lo que correspondería al Imperio Romano de Occidente. Muy bien, pero ¿qué pasará por Honorio? Nosotros decíamos que es acá que estamos contando la etapa final del imperio, la fase final del Imperio Romano de Occidente. Entonces, a Honorio le va a pasar que se va a comenzar a sentir invadido, y esto es efectivamente porque comienzan a invadirlo los pueblos bárbaros. Van a entrar los godos, entran en Roma. Y no solo los godos entran en Roma, sino que también Honorio va a perder la zona de Galia, Hispania y Britania. Luego tomaría el trono Valentiniano III, el sucesor de Valentiniano II, que estaría en el poder desde el año 423 hasta el año 455. Imagínense que esta ya era la etapa de total decadencia del Imperio Romano de Occidente, considerando que en el 475 se marca en la línea histórica el fin del Imperio Romano de Occidente. Ahora bien, como decíamos, es durante el imperio de Valentiniano III donde se comienza la fase final. Y en los próximos 20 años se van a suceder diferentes emperadores, siendo el último emperador del Imperio Romano de Occidente el señor Rómulo Augustulo, que encontraría o imperaría la etapa final. Los pueblos germánicos, que habían servido como mercenarios en el ejército romano, se comenzaron a adueñar del Imperio Romano de Occidente. Pero, y para eso volvamos a nuestro mapita, el Imperio Romano de Oriente no sería tan fácil de conquistar. Por eso en los próximos videos veremos qué sucede con este Imperio Romano de Occidente durante los próximos 10 siglos posteriores. Por eso los invito a que sigan estudiando historia junto con nosotros.